Hola a todos y bienvenidos una vez más a Wilbred. Aprovechando la temporada de calabazas, quisimos darle un twist delicioso a nuestras mañanas, con estos muffins integrales de calabaza con masa madre. Pero antes de empezar a hornear, les cuento que hicimos nuestro propio puré de calabaza. Primero nos divertimos tallándolas, que por cierto, ¿cuál les gusta más? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Voten en los comentarios. Ya después las cortamos en trozos medianos, solo para que cupieran bien en la olla, y las pusimos a hervir a fuego medio, con un cono de piloncillo de unos 220 gramos, una rama de canela, una cucharada de pimienta gorda y un trozo de anís estrellado. Y le agregamos agua suficiente para cubrir la calabaza. La hervimos hasta que quedó suave, más o menos 1 hora. Luego sacamos las piezas del agua y separamos la pulpa de la cáscara, porque queríamos un puré más suave y cremoso. Por cierto, ¿sabías que las especias que usamos al cocer la calabaza, como la canela o la pimienta gorda, no solo le dan sabor y aroma a la calabaza, sino que también ayudan a conservarla por más tiempo? Sus compuestos naturales frenan el crecimiento de hongos y bacterias, prolongando la vida útil de los alimentos de forma natural. Después machacamos la pulpa y la dejamos escurrir para retirar el exceso de líquido. Así obtenemos un puré más espeso y con mejor textura. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los muffins. En un tazón, agregamos 500 gramos del puré de calabaza que acabamos de hacer, 2 huevos, una taza de jarabe de agave o el endulzante que más te guste, 2/3 de taza de aceite de oliva y 2 tazas de masa madre. Puede ser activa o descarte. Como además lleva bicarbonato y polvo para hornear, no dependemos de la masa madre para que esponje. También añadimos una cucharadita de sal, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de bicarbonato, 2 cucharaditas de canela y 2 tazas de harina de trigo integral. Mezclamos todo hasta que los ingredientes estén bien integrados y tengamos una mezcla uniforme y sin grumos. Después, pasamos la mezcla al molde para muffins antiadherente, llenando cada espacio más o menos hasta 3/4. Llevamos al horno a 375 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius por unos 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. La temperatura interna debe ser de alrededor de 190 grados Celsius. Quedaron súper esponjositos, húmedos y con ese saborcito y aroma a especias que se quedó en el aire. A nosotros nos salieron 24 muffins y con la masa restante hicimos un panqué, que por cierto le agregamos nueces. Si te animas a hacerlos, cuéntanos en los comentarios qué tal te quedaron. Y si te gustó la receta, compártela con alguien que disfrute los panes de calabaza tanto como nosotros. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.